¿Eres ascendente en Acuario o tu signo solar es Acuario? Esta luna nueva, recuerden que es luna nueva de este 20 de noviembre, les corresponde en la casa 10. Éxito, éxito. La casa 10 es la casa del éxito, la casa 10 es la casa de las metas. Pensar claro y conciso en las metas. Yo creo que esta luna invita mucho a ascendentes acuarios, soles en acuarios, a unir esa capacidad de ser concretos y aterrizar, por lo menos empezar a sembrar. Como es una luna nueva, quiere decir que Sol y Luna están en conjunción en el grado 28 de Escorpio, donde también está Mercurio Casimi. Mercurio es la idea que se fecunda, lo que nosotros podemos percibir como algo nuevo en la vida, sobre todo a largo plazo. La casa 10 o cuando Acuario tiene una luna nueva en la casa 10 es la gran oportunidad de poder visionar o intencionar a través de las emociones, del pensamiento mental que rige en este caso Urano, y con Acuario que pide algo novedoso o un cambio de identidad. Y ustedes como son Acuario, vienen mutando de piel y les espera deliciosos casi 20 años con Plutón en Acuario que les va a estar cambiando y transformando la vida y la personalidad. Pues en medio de tanta alquimia y en medio de tanto ahogo y en medio de tanto caída y el eterno vacío escorpiano, esta luna nueva pide, bueno, ¿y qué intencionas tú y cuál es la próxima meta o cuál es la meta a realizar y a desarrollar, sobre todo en un sentido de vida de ustedes mismos? ¿Dónde la tabla periódica, porque ese grado 28 es la tabla periódica donde ocurren las metamorfosis, que toda esa metamorfosis sirva para pragmatizar algo con Saturno en la casa 2, darle forma a algo que puede estar amorfo? Plutón en Acuario puede quizás poner algo de tela, poner algo de velo y que hayan muchas cosas que no cuadren todavía en la vida o por lo menos como se observa. En la casa 10 es también como se observa Acuario a sí mismo. Entonces hay algunas piezas del rompecabezas que no estén encajando. Es una luna nueva que van a poder aprovechar si eres ascendente o sol en Acuario este 20 de noviembre para sembrar algo que a futuro signifique algo para ustedes emocional y que sea el valor propio. También una casa 10, una luna en la casa 10 le está pidiendo a Acuario qué tanto he crecido, cuál es la edad biológica, cuál es la edad de mi cuerpo, cuál es la edad que aparece en mi cédula, Saturno en la 2, cuál es la edad que tengo y qué tanto he venido creciendo a través de mi propia sustancia emocional. En la casa 10, recuerden también que en la casa 10 se conoce como la fama o la expansión. Entonces, a veces en la casa 10 podemos estar mostrando algo al público, pero que a veces carece de lo que está pidiendo Saturno y de lo que está pidiendo Júpiter en la 6. Es decir, a veces faltan cimientos todavía. Escorpio es un signo de intenciones, Escorpio es un signo de vibración, Escorpio es un signo de sutileza. Una luna nueva en el grado 28 con Mercurio lo que está pidiendo es intencionar algo que sea casa 10 meta a nivel de mundo o de cómo ustedes observan el mundo. Muy fluido, claramente, esto está muy positivo, está muy marcado por Saturno, Júpiter que vienen patrocinando y recordemos aquí cuál es el águila, cuál es la garra, cuál es el pico, cuál es el nuevo plumaje que quiero mostrarle al mundo, típico de la casa 10. Y Plutón, que es el planeta que rige a Escorpio, pues está, ustedes lo tienen ahí y lo van a seguir teniendo unos buenos años. Entonces, creo que en este momento lo mejor que puede reconocer Acuario o ascendente en Acuario es dónde me duele. Hacer el reconocimiento primero de la herida, hacer el reconocimiento de lo que estoy barriendo, hacer el reconocimiento de lo que es evidente, casa 10, y que aunque yo lo quiera tapar, pues sí, es evidente que me está doliendo. Algo nos duele en el grado 28. Muchas veces es visible, casa 10, para los demás, pero me cuesta trabajo a mí, Acuario o ascendente, reconocerlo. A veces los demás dicen, claro, le duele esto, le duele lo otro. Y Acuario puede quedarse, no, fíjate que no, no, nada que ver, no es por ahí. La tendencia con Mercurio retrógrado, a desviar la atención o a no reconocerlo. Lo que decía al inicio del live, hasta dónde tengo la capacidad de
humillarme a mi propio proceso y sobre todo reconocer. Recordemos que es una luna nueva que pide reconocimiento de errores, reconocimiento con Urano y Mercurio, hasta dónde he cometido temas en el pasado para no volver a tropezar con la misma piedra, que no se me vuelva cíclico esto de que me esté doliendo siempre. Es también lo que pide la casa 10. Por eso la casa 10 sí es muy bonita de las metas y del éxtasis y de lo que se muestra, pero también la casa 10 está regida por Capricornio, está regida por Saturno, pide adultez, pide crecimiento, pide madurez, pide aterrizar muchas cosas, pide que el peso de necesita unas bases sólidas. Quizás es el patrocinio que hace Saturno y Júpiter para esta luna nueva, para todos los ascendentes y soles en Acuario. ¿Dónde debo reconocer dónde me he caído, dónde me ha dolido para no volver a cometer los mismos errores? Por ahí va. Porque si no se me vuelve un hámster, me vuelvo hámster Acuario, ¿no? Y entonces sí ocurre una regeneración plutónica, pero sobre la misma, sigo dándole vueltas al mismo hueco. Algo así, o lo cíclico que llamamos normalmente. ¿Quiénes son ascendentes en Acuario, soles Acuario? ¿Quiénes están por ahí? Y llegamos a la otra punta protagónica que es Piscis, que aprovecho para decirle a Piscis gracias porque llevo 2 horas en este live. Llevo 2 horas en este live y pues Piscis viene esperando desde Aries, o sea, calculen ustedes, qué paciencia, qué paciencia la de Piscis. Primero que todo, Piscis, gracias. Voy a dejarles los tiempos para que puedan adelantar y mirar el live. Pero primero, Piscis, pues gracias